noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche, amigos, vamos a hablar sobre cómo, a pesar de todos los adelantos modernos que facilitan la vida en el planeta, vamos a decir, no hemos podido controlar la corrupción en ninguno de los ámbitos y parecería que cada vez más atenta contra la viabilidad del desarrollo. La corrupción es un fenómeno global, de eso no hay duda, que impide la libre competitividad de los mejores e incluso dentro de los planes de desarrollo país, cuando se trata de proteger pequeños productores o competidores con la finalidad de que alcancen su madurez, también aquí la corrupción se encarga de ponerle trabas para que no puedan posicionarse. Bueno, aunque la corrupción está presente en todas las latitudes, los latinoamericanos sentimos que en nuestra región nos alcanza con mucha fuerza. Ese es el sentimiento que tenemos. Y aunque sabemos que la corrupción genera condiciones de inequidad y pone en riesgo la sostenibilidad del desarrollo, pues no hacemos pues un esfuerzo más fuerte por salir de ella. Sin embargo, podemos mencionar el estudio nacional, señores, y esto sí es preocupante, de educación cívica y ciudadana que se realizó en el 16 por la Asociación Nacional para la Evaluación del Logro Educativo Internacional y Nacional, reseñado en el periódico El Caribe, que muestra, por un lado muestra que nuestros jóvenes dominicanos obtuvieron una calificación, creo que fue la más baja de todos los países incluidos en el estudio, y por el otro lado, y es a lo que quiero referirme, dice que el 56% de los estudiantes dominicanos justifican el clientelismo y la corrupción pública en todas sus manifestaciones. Estos estudiantes mostraron aceptación y tolerancia sobre todos los jóvenes de otros países, o sea, fueron más tolerantes. De manera que dicen que tienen tolerancia hacia el nepotismo y hacia la injerencia del gobierno en la justicia. Incluso la mayoría se mostró flexible en que la instalación de una dictadura podría ser positiva siempre y cuando garantizara el orden o beneficios económicos. Ellos entonces manifestaron también que desobedecer las leyes en algunas circunstancias, ellos dicen que no es tan malo. Entonces estas consideraciones nos alejan de las soluciones. Eso es lo que más nos preocupa porque esta es la generación que va subiendo. Bueno, pero para conversar sobre este tema tenemos hoy a un político de una plataforma nueva que se llama Más Democracia, que tiene la finalidad de promover la calidad de la democracia en los partidos políticos y está basada en la transparencia y en la renovación de liderazgos, que pues esta renovación de liderazgo garantiza democracia. Esta plataforma, que repito su nombre, Más Democracia, está formada por dirigentes políticos de distintos partidos y es indudable que aunque la causa es difícil, todos sabemos que es cuestión de sumarnos, porque si no, pues no hay otra forma de trabajar y por eso saludamos esta iniciativa. Vamos a darle la bienvenida en este momento a Ricardo Fortuna. Ricardo es el vicepresidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Mónica. Bienvenido a Entre Puntos. Muchas gracias, encantado de estar acá nuevamente. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante porque la corrupción, señores, no es un fenómeno nuevo. Existe desde hace muchos siglos, sin embargo, en la actualidad, y eso te lo digo, Ricardo, para que lo comentemos también, no se solía hablar de lo que era corrupción. Esto era algo, bueno, quizás muy concentrado en las élites y no se hablaba de ello. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no era esto parte del debate público? Y parece que en la modernidad es mucho más exitosa la corrupción también por el volumen de dinero y de recursos que se maneja. Cuando hay sobornos, por ejemplo, debemos antes de comenzar el programa poner un término, o sea, explicar un término que es muy utilizado legalmente, principalmente en el sector público, y lo hemos visto mucho últimamente, y es el cohecho. El cohecho implica la entrega de soborno para corromper a alguien
y obtener a su favor una parte. Esto lo hemos visto en todos los países de América Latina principalmente, y lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos otro artículo a un funcionario público para que conceda o omita una acción. Esto es lo importante, que a veces omite y a veces pues simplemente concede. Para contrarrestar estas acciones, las legislaciones a nivel internacional, señores, no han alcanzado la eficacia que se espera, ni para prevenir, ni para solucionar el cohecho. Y a pesar de que es un delito, está penado por la ley, o sea que no es que nos faltan leyes, leyes es lo que más tenemos, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Ahora bien, hay muchas instituciones internacionales, tenemos esta Más Democracia, que es nacional, que está trabajando en la lucha contra la corrupción, y realmente esto favorece, ¿verdad?, que el camino largo y difícil que hay que recorrer, pero vamos a ver qué pasa, cuáles son las expectativas de ustedes con esta nueva institución, esta nueva plataforma conformada pues por distintos estamentos de partidos, distintas personalidades, y si ustedes pues tienen visto también tener algún personaje internacional que pueda servir de mediación, en fin. Lo que nos preocupa es todos estos temas de corrupción relacionados con América Latina, y quisiéramos saber si realmente la corrupción va en aumento, porque quizás yo les digo esto y me van a decir el que nos está viendo, pero claro que va en aumento. Pero también hay más medios de comunicación, es verdad que hay medios de comunicación comprados, también tiene que ver. ¿Cuál es el diagnóstico que tú puedes dar en nuestro país de la corrupción y qué nivel ocupamos en América Latina? Porque fíjate en este estudio que se hizo con jóvenes en edad escolar, que dicen que estamos en el número 1. Entonces, ¿cuál es el escenario, Ricardo? Ciertamente, tal como tú acotabas acertadamente en el principio del programa, el tema de la corrupción, aún sea vamos a decirlo así, un mal sistémico que se pretende, tenemos ya todos en el ADN, los latinoamericanos, sí, con una acentuación más marcada, pero es un problema que a la larga ha perjudicado a sistemas de gobierno, por incluírtelo a todos, ¿verdad?, porque no se escapa tampoco a la izquierda. Tampoco se escapa a la izquierda. Hemos visto, por ejemplo, incluso en Corea del Norte, casos de corrupción. Pero cuando el problema como tal se evidencia como un gran desafío, por ejemplo, nosotros hemos visto, y ahí voy a caer, como en uno de los comentarios que hiciste, incluiste el tema de algunos marcos legales que se han producido para tratar. Por ejemplo, desde el G20, el G20 en su reunión, la Convención de Oslo, la Convención de Mérida, el Acuerdo de Mérida, son la evidencia más clara de admitir que la lucha contra la corrupción ha fracasado, y lo que se ha perseguido ahora, tú tienes por ejemplo la ley de lavado de activos, que aquí apenas en el 17, como a todos, hemos llegado tarde, nosotros como nación llegamos tarde a todos los procesos que son efectivos para tratar de modernizar el Estado. Nosotros rehuimos a aplicar una ley que ya tenía en el mundo, caminando el mundo bastante tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de haber llegado tarde? Bueno, que hemos visto, por ejemplo, temas de corrupción como el caso de Odebrecht, claro, por ejemplo. Y no por politizar el tema, sino un tema de agenda internacional. Por supuesto. Hemos visto que en el caso del narcotráfico por igual. ¿Qué pasó? Que las grandes potencias entendieron que el dinero que se dedicaba de los presupuestos de esas grandes naciones al tema de perseguir la corrupción, narcotráfico y terrorismo, los resultados que efectivamente se obtenían eran muy magros, muy pocos. Entonces fue diseñada una política de un marco legal para impactar a nivel mundial, incluidos países como nosotros, para que esa dinámica que se ha producido con el tema de la globalización, y que es una aldea, el mundo completo, realmente la sintamos con el efecto que es, que la corrupción que pasa acá necesariamente no sea una corrupción doméstica,
Y tú te fijas como la ley Magnitsky, por ejemplo, la ley de prácticas comerciales de Estados Unidos puestas en vigencia, nos han impactado con ciertos casos. Sí. Entonces, la admisión de esa, o la impulsar actividades de ley, como es el caso que acabo de mencionar, son la forma más clara de admitir que hay un fallo contra lo que es la persecución de la corrupción, y lo que se persigue es el dinero finalmente ya. ¿A dónde va el dinero de quien corrompió o el que fue corrompido? Entonces, en América Latina hemos venido también asistiendo a un ciclo perfecto, que es esa creciente tendencia con el tema de la corrupción ha coincidido con un debilitamiento de los sistemas de partidos políticos. Y en el caso de nosotros, República Dominicana, la muestra está ahí. Es decir, Claro. nos ha encontrado esa ola, quizás en el peor estadio del sistema de partidos. Tenemos grandes retos como nación, porque a todo, como yo te digo, la República Dominicana asiste tarde. Sin embargo, Ricardo, América Latina entera ha asistido tarde a la acotación, vamos a decir, a adaptarse a lo que es la ley de lavado de activos, porque fíjate cómo en todos estos casos, menciono de nuevo de Brecht, que tú lo has puesto aquí sobre el tapete, porque es el tema de esta primera, de estas 2 décadas, vamos a decir, primeras de este siglo. En Odebrecht ha sido en América Latina completa, casi, de manera que temas como el lavado de activos, como el dinero del narcotráfico, que hace 20 años hubiéramos pensado, vamos a decir, que no nos hubiera tocado como un tema agenda país. Mira cómo quita gobiernos, que le quita el trabajo a otros, porque es que todas estas coimas y dádivas no son que se lo dan y ya, es que se lo dan para que tú trastueques todo el sistema nacional, y lo que podría ser para nacionales o para una persona que se lo merezca, pues es simplemente al que da el soborno. De manera que entonces América Latina entera está incluida en este llegar tarde a lo que son leyes que ponen el orden. Mira, tú tienes, por ejemplo, el caso de Argentina, que siempre ha sido una nación que como un referente importante en temas de corrupción y en temas del combate a la corrupción por los propios males que genera. América Latina ha llegado tarde, pero impuesto por un tema de conformación geopolítica. ¿Por qué? Porque con la conformación del BRIC, ese bloque que se formó, Sí. Que ya no es tan importante. Después que Venezuela Exactamente. Tú viste que la región en esa década asumió un papel de liderazgo. Muy bien. Entonces, en la otra cara de la moneda, en el hemisferio, por ejemplo, vamos a decir los europeos, y parte de lo que es Norteamérica, con Estados Unidos a la cabeza, la corrupción no es un tema preocupante. Claro, no es tan preocupante como en América Latina. Exactamente. No hay esa gran corrupción. Entonces, frente a la pérdida de presencia regional en América Latina de esas partes del hemisferio que te acabo de decir, la debilidad que yo te puedo atacar es el tema de la corrupción. Sí. Es decir, tú tienes un problema de corrupción y tu gente, aun si yo no lo puedo hacer entender por casos muy puntuales, lo voy a hacer entender en casos que sean específicamente los que a ellos les interese, que son el tema por qué tú no tienes salud, por qué tú no tienes educación y por qué no tienes vivienda. Son por casos de corrupción que tus políticos en América Latina lo han venido reproduciendo. Vamos a dejar de lado el interés eclesiástico que pueda tener aquellas naciones, sino por un tema de interés práctico. Entonces, si yo veo que te me estás poniendo muy creativo con el tema de los BRICS, con el tema de China, yo voy a ver de qué manera yo voy a poder contener que la hegemonía que anteriormente yo podía tener en ciertas regiones, la vuelva a restablecer. Entonces, sobre la base de eso, tú te fijas que la corrupción, tal como tú decías al principio, no era tan importante 20 años atrás. Lo que pasa es que 20 años atrás el control estaba en la mano. Y el control estaba en manos de muy pocos. De muy pocos. Y nadie se atrevía a decir nada, y además no había esta cantidad de recursos que se manejan. Exactamente. Entonces, como ahora el equilibrio
Se supone que debe primar. Exacto, no, y que se ha diversificado y hay naciones que por su propia la autodeterminación de los pueblos han tratado de avanzar por otros lados. Se ha venido tratando de que esa forma del tema de la corrupción sea un eje para tú enderezar algunos escenarios que no son los que te favorecían en un momento determinado. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el caso de Nicaragua. Nicaragua, tú lo comparas en ese espejo de los sistemas de partidos. En el 2017, Nicaragua tenía uno de los porcentajes más altos de credibilidad de los partidos políticos. Y hoy tú te encuentras que Nicaragua está en medio de un estallido social. Y también tiene mucho que ver perpetuarse en el poder. Por ejemplo. Porque es que por eso esa parte que ustedes están enfocando de la renovación de liderazgos es tan importante. Porque el que se perpetúa en el poder se ha visto que se corrompe. Eso nadie, el ser humano no es tan bueno, pues tan puro, si así se pudiera, tan intocable, que no se va a corromper si se gobierna por mucho periodo, y eso le pasó a Nicaragua. No, y por ejemplo, cuando se presentó Ortega con su esposa como vicepresidenta, claro, él ya era un encono, era un incordio, vamos a decirlo claro así, que sí, para el tema de las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que siempre ha visto a Nicaragua como un país centroamericano subdesarrollado. Sí. Y como también una amenaza de comunismo. Exactamente, también. no, es que un comunismo superado, porque Ortega lo que ha hecho es una transmutación. Exactamente. Claro. Entonces, cuando me presentas que tu esposa va a ser la vicepresidenta, bueno, te está caminando una dictadura. Sí. Entonces, como ya las dictaduras y los golpes de Estado han perdido ya esa vigencia, ya no es Somoza, no es Tachito, no es, sí, ya eso pasó, esa época, pero hay otras formas de hacerle entender a la gente de que la imposición como tal de las normas claras de la democracia, tú debes de preservarlas. Y hay un tema del aumento del seguro social, por ahí estalló, fue la chispa, pero todo lo que yo te he dicho de Nicaragua en el 2017, la credibilidad de los partidos políticos estaba en 35, la seguridad ciudadana era una de las más admiradas del área. Sí. El Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita del ciudadano nicaragüense era bastante alto. Sí. Se ha ido por la borda porque no supieron medir el tacto, ¿verdad? El crash que pudo tener en ese momento las decisiones que se tomaron. Entonces, era muy frágil. Por eso el equilibrio era muy frágil. Era muy frágil. Entonces, por eso nosotros como nación, incluyendo los partidos o encabezando los partidos tradicionales, quieren mantener el ostracismo y quieren, por eso te dije, quieren llegar tarde a lo que ya ha pasado en América Latina y en otros países, en otras partes del hemisferio, de tú negarte a la ola que viene cambiando situaciones y tú pretender de que tú no vas a tener controles efectivos de transparencia, de financiamiento, controles de equidad, el tema de la identificación de la gente con las políticas públicas, el empoderamiento, es decir, todos esos temas que la gente lo oye, que son temas nuevos, son temas viejos en otro sitio. Indudablemente ahora, en los últimos años, es que nuestro país está abordando esos temas de la transparencia, del empoderamiento, y vemos que sí en los ministerios, en las direcciones, pues hay todos los manuales están hechos, se le da curso a los empleados, está supuestamente la declaración de patrimonios que no le hemos logrado que sea un 100%, pero yo quisiera que en el próximo segmento tú explicaras, Ricardo, cómo influye y repercute esto precisamente en las cosas que llegan al pueblo, cómo esto hace que no funcione la seguridad social, que los concursos no se hagan, por ejemplo, ingenieros, compra y ventas, compras del Estado y contrataciones. ¿Cómo si ya está todo esto tan estructurado que para uno, pues te pongo un ejemplo, para que el gobierno te dé un comercial, tú tienes que llevar todos los papeles, hacer pues todo, claro, habrá amiguismos que te lo dan pero hay procesos suficientes en nuestro país para que todas estas cosas funcionen bien. ¿A dónde es que está el punto débil? ¿Es en los políticos, en los amiguismos, en las coimas? ¿Dónde sigue estando todas estas comisiones que se dan, que existen en nuestro país? Vamos a hablar un poco de esto, volvemos.
Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Esta noche hablamos sobre corrupción, sobre cómo estamos, América Latina y nuestro país, a nivel de corrupción en el mundo, qué se está haciendo para, pues, ponerle fin a la corrupción, si se está haciendo algo realmente y cómo ha sido en este siglo que se han instalado instituciones internacionales, como por ejemplo Transparencia Internacional, algunas instituciones de Naciones Unidas, que han tratado que en nuestros países se hagan protocolos para evitar todos estos actos de corrupción y realmente, como hemos dicho, se han iniciado, las direcciones y los ministerios tienen cursos, tienen formularios, dedican días a trabajar con esto. Sin embargo, la corrupción no se erradica y muchos dicen incluso que está peor que nunca. Ricardo, ¿en qué nos influye que haya corrupción en la practicidad de la vida del dominicano cuando, por ejemplo, este tanteo, esta encuesta a los muchachos en edad escolar dicen que son permisivos en cuanto a la corrupción si esto va a mejorar su nivel de vida? Mira, el tema de la corrupción, igual que el financiamiento, el acceso ciudadano, la calidad de la democracia, son elementos que se alimentan entre sí. Si tú no vas a tener una calidad de la democracia, como hemos comentado al principio del programa, cuando los niveles de corrupción tuyos son altos, es inexplicable que tú lo puedas tener. Tú no puedes presentarte con niveles claros de financiamiento al tema, por ejemplo, de las fuerzas políticas. Vamos a olvidarnos de PLD, PRM, PRCC, PQDC. Olvidemos todos los partidos políticos. Cuáles sean lo que sean los partidos que estuviesen con otros nombres. La actuación de ellos y de ese liderazgo que por 20 o 30 años ha venido gravitando, nos da el resultado de hoy. Entonces ya la gente, por eso te digo, ha visto que hay temas que ya han sido superados
en otros países y nosotros seguimos padeciéndolo. Pero en América Latina, ¿tú crees que se ha superado? Por ejemplo, en Chile hay un avance muy cierto Hay un avance, en el tema sí. de la calidad de la democracia, porque nosotros ni representativa ni participativa, es una democracia particular. La República Dominicana puede exhibirse que tiene una democracia particular, porque en medio de tantos entuertos que estamos hablando, nosotros entendemos y apostamos a que en el 2020 todo va a seguir igual. Como que, y la gente es lo que está demandando ese cambio, un cambio de conducta. Por eso digo, olvidemos siglas, vamos a la conducta de los actores que han gravitado. Entonces, si esa conducta se va a volver a repetir, vamos a seguir agudizándonos con ese ciclo perfecto para tú no tener, por ejemplo, una seguridad ciudadana a la altura del tiempo que demanda. Tú no vas a tener una calidad en la salud pública a la altura. Me van a decir el mismo tema, no, se han construido hospitales, se ha construido esto. Bueno, pero tú tienes datos tan escalofriantes como que la muerte materna infantil anda por 60 de cada 100 niños. Mueren 10 y 12. 60. De de cada 1000. De cada 1000, perdón. Las muertes neonatales es un número escalofriante también. Entonces, son números que son el reflejo de la mala actitud que ha venido teniendo el liderazgo político tradicional por no acoplarse a tiempo. Tú dices, por ejemplo, el tema de los manuales en las instituciones, pero es un tema de presión internacional. Es un tema que si tú no cumples con algunos protocolos establecidos, hay algunos empréstitos que no te van a llegar como nación. No es un tema local. Pero Entonces, realmente estos formularios, estos cursos que se dan en todas estas direcciones gubernamentales, ¿algo quedará o claro no se que sí, cumple? no, claro, y eso es lo importante, porque aún sea en las condiciones que se produzca, por lo menos el hábito está llegando. Se va comenzando a formar. Sí. Ahora bien, Ricardo, tú has tocado una palabra importante en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos, y es el cambio. Cuando hay elecciones, cambio es una palabra que vende. Es lo que se quiere oír. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que cambiar, eso es así, la vida es cambio. Y como es una palabra además que está de moda y los que están abajo quieren estar arriba y los que están arriba no quieren caer, entonces principalmente la oposición pues se vende con la palabra cambio, e incluso los que están arriba, los políticos de turno, también se venden con la palabra cambio. Bueno, el mismo Danilo Medina tuvo su eslogan de mucho éxito, hacer lo que nunca se hizo. O sea, cambiar. El cambio es algo que se vende en política como la panacea. Ahora bien, simplemente con anunciar un cambio no se llega a ninguna parte. Y yo quisiera que al fin y al cabo los electores dominicanos se convencieran de que más que un discurso emotivo, los políticos tienen que dar discursos productivos, con hechos, de cambios con hechos, porque yo puedo decir que este canal, Teleradio América, va a cambiar, pero a lo mejor cambia para peor. Y de hecho, por eso, muchos de los que se llaman outsiders, que son estos políticos que salen de la nada y se instalan en el poder proponiendo cambios, resulta que el cambio resulta para peor. Entonces, primero, el cambio no es la solución, tiene que ser un cambio propositivo y medible. Vamos a exigirle a nuestros políticos que nos propongan pues cosas y que sean medibles. Nosotros compramos los discursos políticos y hasta me incluyo, porque cuando uno oye una persona que tiene un discurso emotivo, pues uno lo compra, uno se enamora del candidato, y esto no es lo que va a solucionar los problemas. Ahora bien, y es el punto creo más importante, cuando hablamos de parar la corrupción, los primeros que tenemos que pararla somos los propios ciudadanos y no aceptar compras de voto, compras de voluntades y demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué pierdo yo si dejo de aceptar estas coimas, estos sobornos? ¿Y qué voy a ganar si el país se ordena democráticamente? Vivimos en un mundo donde el consumismo inmediato es más fuerte que cualquier otra presión o cualquier otro objetivo y no vemos a largo plazo.
¿qué gana más el dominicano? Pues teniendo un país donde se puedan desarrollar generaciones siguientes y nuestra generación versus la coima, el soborno de un momento. ¿Cómo manejar esto, Ricardo? Mira, el cambio como tal, como tú lo planteas, no es solamente predicado, es sustantivo, porque es un cambio, ya incluso hasta la palabra cambio en los discursos de marketing político, ya está en desuso porque la gente ya te cogió la seña, como Claro. dicen. Entonces, cuando tú me hablas de cambio, ya te lo están cambiando por elección objetiva. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, los cambios nunca han sido tal, porque el sistema sigue funcionando cual es. Por eso yo te decía, olvidémonos de las siglas, vamos a cómo se ha manejado el sistema por los actores que han gravitado con él. Entonces, esa elección objetiva es la que el ciudadano debe de sentarse a verse y compararse con otros escenarios de por qué avanzan en algunos países el tema de la democracia. Avanza porque como está conformado el sistema democrático y el manejo del Estado, les ha permitido avanzar. Acá no. Acá la conformación de los poderes, tú te fijas que el Consejo Nacional de la Magistratura no lo eligen de manera libérrima. Hay todo un concierto de voluntades que gira a favor de quien esté en el gobierno, de quien esté en el Estado, conduciendo el Estado en ese momento. Ya de por ahí, tú dices, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero es quien te pone los jueces. Entonces, solamente ese ejemplo te dice por qué a veces las retranca para tú avanzar en el tema de justicia. Por ejemplo, cuando tú miras detenidamente y dices, bueno, y es lo que al ánimo del ciudadano, del elector deberíamos de llevar, del elector y de la electora que entienda que el cambio puede ser estructural si tú modificas el Congreso, por ejemplo. Ese ciudadano o ciudadana tiene el poder con su voto de hacerlo. Ahí sí empieza el cambio. Por ejemplo, hemos asistido los últimos años a un Congreso conformado prácticamente por un solo partido. Cuando las sociedades entregan el poder de decidir a un solo partido, corre el riesgo de ver sus derechos más esenciales aplastados. No, y la esencia de la democracia, del sistema democrático. Entonces, si entendemos que es más factible a largo plazo, más redituable, construir, por ejemplo, un Congreso plural, es más redituable para el ciudadano tener ese contrapeso. Pero si tú te dejas llevar por eso que tú bien dices, esas emociones del candidato o el clientelismo, el tema del clientelismo, y apuestas a reeditar congresos que te van a aprobar préstamos sin ninguna lógica, que te van a aprobar leyes sin ninguna lógica, solamente por un tema de línea partidaria, tú estás desperdiciando esa oportunidad de construir el cambio, porque ese es el cambio. Indudablemente, la democracia actual y desde hace muchos años se basa en los tres poderes, o sea, que si tenemos un Congreso que es totalmente del partido gobernante, pues ahí no hay esa tal democracia. Sin embargo, hemos visto en muchísimos casos que tenemos pues numerosos congresistas de otros partidos que simplemente se dejan llevar del hombre del maletín. Entonces vendría siendo lo mismo. Entonces eso quiere decir que no solamente la corrupción impera en el partido gobernante, sino que es algo que el dominicano, lo que decía ahorita, es que la tentación de resolver un problema actual no deja ver más allá en un escenario futuro. Es que en el caso de la practicidad del congresista, cuando la conformación de fuerzas es muy lejana, muy desigual, el congresista hace el simple cálculo de decir, soy solo un voto. Eso. Si tienen 90, exacto, tienen 110, es decir, no represento nada. Pero cuando esa correlación de fuerzas puede ser equilibrada y las diversas fuerzas políticas están representadas verdaderamente con 15, 40, 70, es decir, tú tienes una división de la representación congresual, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que tú vas a medir lo que es el ejercicio de la democracia, se va a imponer lo que convenga a mayorías. ¿Tú crees que los congresistas de hace 50 años eran más serios? Pienso que quizás lo que no había un ejercicio como tal, con el tema de practicar escenarios que no hemos visto ahora, había un constreñimiento en el tema del Estado, de las libertades que se daban. Tú te fijas que no había que ir a Palacio
para valorar algunas cosas. Pienso que quizás... Estaban más contrañidos, no es que sí, eran más serios, es tu opinión. Exactamente. Vámonos a la pausa entonces y volvemos en nuestro próximo segmento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, amigos, hoy hablamos sobre corrupción y nos acompaña Ricardo Fortuna. Yo, que me muevo en tantos escenarios y tantos grupos, la corrupción es uno de los temas más recurrentes. Y digo más recurrente, aunque ahí hay una recurrencia, ¿verdad? Más recurrente, porque es que donde quiera que uno se mueve, se habla de la corrupción. Se habla de que no se puede vivir, que la corrupción está arropando, que qué vamos a hacer. También las noticias falsas también influyen mucho en esto. No es que no haya corrupción, la hay. Pero las noticias falsas, que por estos aparaticos todos los días nos llegan 4, 5, 6 casos, y quizás uno de corrupción es cierto y los otros 5 son mentiras. Entonces se le da a reenviar y se vuelve como una cadena sin fin. Y yo lo que digo es, no es cuestión de estar reenviando casos que a lo mejor son mentiras o a lo mejor son verdad. No es cuestión de eso, no es cuestión ni siquiera de estar con chismecitos. Es cuestión de nosotros como dominicanos realmente comprometernos con una causa. Y por lo que decía antes, de que el inmediatismo en que vivimos, pues hace que eso sea lo principal. Y este estudio que vemos, que yo lo pensaba así, pero verlo en un estudio es más
bueno, pues crítico de ver que los muchachos prefieren alguna corrupción que les favorezca a que no haya corrupción. Esto me da pues más certeza en decir que nosotros los dominicanos parece que tenemos la corrupción ya en el ADN fijada. ¿Qué se puede hacer con esto? Ricardo Fortuna, quien nos acompaña hoy, bueno, tú, Ricardo, estás inmerso en el mundo de la política, eres un político desde hace mucho tiempo, que es importante lo que tú pienses y la evaluación que puedas hacer del escenario dominicano. Y yéndonos como referencia, nos hemos ido a América Latina, que hemos visto casos de corrupción terrible. México es un país sumamente corrupto, Brasil, país sumamente corrupto, donde Dilma Rousseff fue sustituida por Temer, que es más corrupto que Dilma. O sea que son cosas que incluso uno no se puede explicar. Hemos visto América Central, hemos visto toda América, el cono sur en el norte. Miren lo que ha pasado en Venezuela. Es importante señalar que los izquierdistas o de centro izquierda dicen que los corruptos son los de la derecha y los de derecha dicen que los corruptos son los de izquierda. Y hemos visto tanta corrupción en la izquierda como en la derecha. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver, porque cuando se creía que el comunismo, por ejemplo, iba a ser pues el salvador del mundo, fueron que más crímenes se cometieron, que más injusticia y más hambre se pasó. Entonces no es cuestión de que un sistema va a salvar el mundo, es cuestión de la integridad del ser humano, y hemos visto que se ha perdido un poco, bueno, con esto del consumismo inmediato, se ha perdido un poco la referencia de un futuro más lejano. ¿Qué va a pasar en un futuro más lejano? Se le ha quitado importancia a esto. Entonces yo te pregunto, Ricardo, nosotros somos una sociedad, un país que trabaja y es espejo de los Estados Unidos. Si, dice el refrán que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da una neumonía. Se dice que en Estados Unidos hay mucho menos corrupción que en América Latina. Y realmente yo creo que hay menos corrupción en algunos estamentos, pero cuando nos vamos al poder allá arriba también hay mucha corrupción. De hecho, una corrupción que maneja el mundo. Entonces, bueno, ¿cuál es? Sin embargo, también ellos son pues los gestores de muchos programas que han venido a ayudar a América Latina y a la República Dominicana en específico, y esto ha hecho que los gobiernos sean mucho más transparentes. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a qué hacen estos gobiernos poderosos? Si simplemente poner a estos países a su servicio o realmente quieren una democracia y limpiarnos de corrupción para nuestro mejor provecho o para provechos en realidad de la dominación a nivel planetaria. Pienso que hay de las dos, hay de todo, porque aún hablan un idioma diferente, son humanos como nosotros, y hay coyunturas específicas que marcan un momento. Pero con Estados Unidos quizá a diferencia, y es obvio en el caso de nosotros y países del área, el estado de bienestar para el ciudadano es el bien mayor. Sí. Y el tema de la corrupción, mientras no afecte ese estado de bienestar y los impuestos cumplan la función tal para lo cual fueron diseñados, la corrupción tú no la sientes así. El ciudadano te la puede expresar, como tú bien dices, en emporios comerciales, en industrias corporativas, pero no aparecerá uno que otro caso aislado de algún funcionario estatal que desvíe fondos, pero el sistema contra la impunidad funciona. Tú puedes estar seguro que ese funcionario va a ser castigado severamente, porque el Estado funciona. Entonces, a diferencia de nosotros, que vemos cómo se acrecenta la corrupción y vemos también cómo se acrecenta la impunidad, porque corrupción como tal, tú lo dices, Claro, claro. tú la vas a tener siempre. Ese es los controles, lo que es los aparatos estatales que cumplan su función en aras de tú no promover la corrupción a base de perseguir la misma
sin visos de impunidad. ¿Tú crees que puede ser la diferencia que en esos sistemas ya más desarrollados y organizados las leyes se cumplen y en nuestros países las leyes no se cumplen? Porque tenemos un afán por hacer nuevas leyes, pero las que tenemos no las cumplimos. No hay sanciones. Exactamente, radica ahí. Por eso es que te digo, porque el bien mayor, no importa el republicano, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que sea el que esté. Tú te fijas que el propósito ulterior como nación, que es el estado de bienestar, como ellos lo tienen en su constitución, es proteger eso, y eso funciona, y funciona porque ese mecanismo se pone en ejercicio día a día. Y por eso la gente quiere emigrar para lograr el sueño americano, que es ese estado de bienestar. Claro, no es una democracia imperfecta. Lo que pasa es que con el ejercicio de la democracia, el residual que la democracia aporta a sus ciudadanos es más alto y que lo negativo, que ese residual negativo, que pueden tener, incluso en Finlandia no lo tienen por otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Tú decías con el tema de la democracia como tal, la democracia le ha favorecido que a pesar de estar en una baja en el tema como sistema político, el comunismo no cumplió su tarea. Sí. Es decir, tú no tienes algo para tú contraponer, porque aún la democracia tenga todas las debilidades que tiene, incluida la de nosotros, que es una democracia particular, nosotros no podemos decir que la izquierda es una opción. Porque la izquierda como tal no ha funcionado en ningún sitio como lo hemos visto, ¿verdad? A menos que no haya derivado en una dictadura. Entonces, como tú no tienes, a la democracia le ha convenido que no hay un relevo de sistema que pueda tú decirme, bueno, la democracia no ha funcionado, vamos a apostar ahora a otro sistema de gobierno, otra forma de gobierno. Entonces tú te fijas que la izquierda, que es teoría, la democracia es la práctica, pero en la práctica es que te salen los entuertos. No, y la izquierda también tuvo su práctica, pero lamentablemente no funcionó. Fueron a la práctica por el tema de que vendieron la teoría. Sí. Entonces la teoría, como tal tú dijiste ahorita, emociona, conecta, pero en la práctica... Porque la teoría es bellísima. Exacto, en la práctica la realidad es otra. Claro, claro, y los seres humanos estamos diseñados de forma que el que trabaja quiere ver sus esfuerzos fructificados y el que no trabaja se tiene que poner a trabajar. Por si acaso usted no está trabajando. Señores, nos vemos ahora en el próximo segmento. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Bueno, dice un refrán muy cierto, nada humano me es ajeno.
Eso quiere decir que lo que haga usted, yo en las mismas circunstancias, puede ser que lo haga. Y traigo esto a colación porque hemos hablado mucho de corrupción y de democracia en otros países, pero lo que nos interesa más es lo que pasa en el nuestro. Pero como nada humano me es ajeno, tenemos que tomar referencias todo el tiempo para saber qué está pasando y cómo podemos nosotros funcionar en una circunstancia, un momento dado. Y esto nos da mucha sabiduría, señores. Pero lo que más nos interesa, lo que está pasando en nuestro país. Ricardo Fortuna es parte de una iniciativa que se llama Más Democracia para combatir la corrupción. ¿Por qué se fundó esta plataforma? ¿Quiénes la forman? ¿Y qué pretende hacer en la República Dominicana? Se fundó básicamente por el agotamiento de la forma de hacer política, no por el agotamiento de los partidos políticos, sino por la forma en que los partidos políticos estaban gerenciando la democracia, lo que venimos hablando prácticamente del programa completo, y que la tendencia mundial era a renovar esa forma, a que la renovación del liderazgo era una manera efectiva de tú promover la democracia, a que la calidad de la democracia descansaba en un ejercicio transparente de las acciones del político y que los partidos son el sustento básico de lo que es la democracia. Y en República Dominicana hemos visto cómo hemos ido acumulando un desgastamiento, una conexión perdida entre el ciudadano, el partido político, ese descreimiento. Por ejemplo, hablábamos ahorita con el tema de América Latina. Nosotros como partidos políticos a nivel de América Latina, nuestro punto más bajo fue en el 2003, tuvimos un 11%, y el más alto fue un 28%. Entonces, si tú te fijas, dices, bueno, la gente no... Pero en República Dominicana, por eso decía el caso de democracia particular, Sí. la actividad política es fuerte, no la política como tal. Sí, sí, sí. No la política como tal, la actividad política es fuerte. Entonces, lo ideal es que la gente entendiese, empezando por los partidos políticos, que hay que mejorar la calidad de la actividad política. Porque la gente solamente ve el tema de las tarimas, los carabaneos y todo eso, pero eso no es política. Eso no es política, eso es bulto, lo que llamaríamos. Exactamente. Y eso es lo que hacemos muchas veces en nuestro país. Entonces, y si nos vamos al candidato, cuando tenemos un discurso muy emotivo y nos llega al alma, eso no es malo, a mí me pasa. Es un bulto, esto no se puede medir, señores, estamos en la época de las mediciones. Todo tiene que medirse por resultados. Y esa es la distracción que los dominicanos hemos dejado que nos envuelva y hemos perdido la objetividad de hacer elecciones con fundamento y nos han vendido candidatos que no eran ni lo uno ni lo otro, ¿entiendes? No eran ni la bulla ni tampoco la teoría, es decir, la práctica. Entonces, Más Democracia, donde yo represento al Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, como otros partidos que están conformando este esfuerzo, lo que procura es eso, procura que el ciudadano se integre a iniciativas como nosotros o otras que puedan ser, para que pueda defender la calidad de la democracia, porque al final es el sistema ¿Y cómo? que tenemos. ¿Cómo lo defenderías, Ricardo? Si yo me inscribo en Más Democracia, ¿qué yo puedo hacer por la democracia de mi país? Participando activamente en lo que son roles institucionales. Por ejemplo. Por ejemplo, tu junta de vecinos. Es decir, Están trabajando a nivel de junta de vecinos. dándole por a ejemplo. conocer, porque la gente te dice voy a votar, Sí. pero yo quiero decirte y ponerte elementos constitutivos de que tú entiendas que puedes tener un voto de calidad. Claro, claro, claro. Ah, van a trabajar a ese nivel. Necesariamente debemos de trabajar a ese nivel. Con el tema también de las exigencias que tú como ciudadano le puedes hacer a los partidos políticos. Involucrarte en temas como leyes de partido, en la ley electoral. Es decir, si el ciudadano, por eso yo te digo, a veces llegamos tarde a los procesos, Mónica, si los ciudadanos dominicanos hace 2 décadas hubiésemos tomado conciencia de la importancia de la ley de partido y de la ley electoral, quizás ya este estadio de cosas que hemos venido viendo el último año, ya lo hubiésemos superado. Sí. ¿Sí? Porque los partidos son instrumentos del ciudadano. Porque es con fondo público que tú te manejas. Claro, claro. El tema del financiamiento de los partidos no es malo. Lo que pasa es el destino como se maneja. Pero el ciudadano está en todo su derecho de promover Claro. un Claro que escenario sí. más claro donde él, porque el que paga es el que manda, pueda tener la potestad
de exigirle a algún partido político, no que la Junta diga cuando lo entienda, presentar el estado de ingresos y egresos de un partido político por el dinero que recibió. Entonces, el tema de normar a los partidos políticos es la ironía, porque tú te encuentras con un escenario incluso bizarro de tú ver que los partidos políticos, que son los que regulan la vida nacional, todo lo que es los sectores productivos, educación, salud, porque ¿de dónde salen los funcionarios públicos? Claro. De los partidos políticos. Lógico. Entonces los partidos políticos no tienen normativa clara que les permita ser juzgados, ser normados. De manera que la plataforma Más Democracia sería una plataforma que está conformada ahora mismo por personas de los partidos políticos, pero su interés es formar ciudadanos que vayan hasta las células más pequeñas como juntas de vecinos y pues preparen a esta ciudadanía para poder exigir democracia y transparencia en nuestros políticos. Esa es la idea. Fantástico, me parece muy buena iniciativa. Y si es así, trabajando, señores, desde las juntas de vecinos, yo soy una abanderada de trabajar con las juntas de vecinos, es la única forma de llegar a cada uno de los ciudadanos. Si nos dividimos todos en juntas de vecinos, en cuadras, yo creo que toda iniciativa que hagamos tendrá éxito. Y no es para influir a favor de tal o cual. No, es hacer pensar a la gente. Es para darte a ti elementos, las herramientas necesarias, los elementos para que claro, tomes una buena decisión, por supuesto, en aras de mejorar la democracia, claro, que en la que tú vives. Claro, fantástico, me parece una muy buena iniciativa. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros compartiendo esta plataforma Más Democracia, y a ustedes, amigos, como siempre los domingos, por tener el favor de su sintonía, tantos años, ¿verdad? Señores, hasta la próxima semana. Thank you.